Bien, el tema que vamos a trabajar en este video es el átomo, ¿sí? Como un tema central en nuestra asignatura. Algunas cosas ya hemos comentado en clase. Este video va a sentar las bases de todo lo que nosotros vamos a ir conversando en estos días, ¿sí? Bueno, para empezar, acá hay una imagen en donde tenemos a Matilde y Carolina que se divierten compitiendo para ver quién levanta de la mesa la mayor cantidad de trocitos de papel usando una regla previamente frotada con el pelo. La pregunta es si es posible explicar este fenómeno. Nosotros hasta el momento lo que hemos usado fue el modelo discontinuo de la materia, esta idea de que la materia está formada por pequeñas partículas, ¿sí? Y entre esas partículas lo que existe es espacio vacío, o sea, tengo partículas y espacio vacío entre ellas, ¿sí? Entre esas partículas. A estas partículas las podemos llamar átomos, ¿sí? Esos átomos no se pueden ver en microscopio y forman todo el universo, desde las piedras a los seres vivos, desde el planeta Tierra a las estrellas, forman todo lo que conocemos. Sin embargo, quedarnos con esta idea del átomo, ¿sí? Como una esfera nada más, una partícula pequeña, no permite del todo explicar fenómenos como esto. ¿Por qué Matilde y Carolina son capaces de al frotar con el pelo la regla, poder levantar esos papelitos? ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Sí? Sucedió entonces que en el siglo XIX estos fenómenos y otros, como la electricidad y la radiactividad, no eran posibles explicarlos a través de la idea de una partícula única e indivisible, ¿sí? El término átomo significa indivisible, ¿sí? Esta idea surge ya desde la época de los griegos y bueno, y en este momento donde ocurre en pleno siglo XIX, en esa época quiero decir, donde ocurren ciertos fenómenos, no basta esta idea de que la materia solo está formada por unas pequeñas partículas indivisibles, sino que hay algo más que tenemos que investigar. Este video nos va a introducir en algunas de estas ideas, ¿sí? Y bueno, lo primero que podemos comenzar a entender es en qué dimensiones estamos hablando. Ya mencioné que no lo podemos ver a nivel microscópico. Supongamos que tenemos una gota de agua, ¿sí? Y a escala molecular nos acercamos y podemos ver las moléculas de agua, ¿sí? Ahí están representadas las moléculas de agua formadas por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, y entre ellas un espacio, ¿sí? Vacío. En una gota de agua vamos a tener esa cantidad de moléculas de agua, ¿sí? Ese número son 1670 trillones de moléculas de agua, ¿sí? Este número tan grande que tengo acá. Si cada molécula de agua está formada por 3 átomos, yo puedo hacer la cuenta de multiplicar esas moléculas de agua, esos 1600 trillones de moléculas, por 3 y ahí tener 5100 trillones de átomos. Es un número enorme, muy difícil para nosotros dimensionar, ¿sí? No estamos acostumbrados a magnitudes de este tipo. Bien, la cuestión entonces es que queda claro que en una gota de agua tengo una enorme cantidad de átomos por ser justamente muy pequeños, ¿sí? El diámetro de un átomo es alrededor de 1 por 10 a la menos 10 metros. Eso quiere decir 0,0000000000001 metros, ¿sí? Lo que equivale a también esta cantidad de centímetros, no voy a agobiarlos diciéndoles todos los ceros que tienen, ¿sí? O esta cantidad de milímetros, ¿sí? Es una partícula muy pequeña, eso es lo que tenemos que tener muy presente, ¿sí? Yo les traje un video que esto muestra desde el sistema solar, ¿sí? La secuencia del video es comenzar desde el espacio exterior, prácticamente observando el sistema solar, ¿sí? A 100 millones de kilómetros, como lo dice acá, e ir acercándonos, ¿sí? Hasta llegar al átomo, ¿sí? Hasta un átomo muy pequeñito. Entonces eso es como un viaje imaginario, ¿sí? Eso es lo que representa el video.
ingresamos a una célula, ¿no? Hay una célula, ¿sí? Ahí ya entramos en un átomo donde hay electrones, son una de las partículas que hay, y vamos a viajar. Y a continuación ahora vamos a ver esa parte del núcleo atómico, que es la parte central del átomo, donde hay algunas partículas. Bien, la estructura del átomo entonces, ¿sí? El átomo tiene dos partes, un núcleo y una periferia. El núcleo es la parte central, en clase ya lo hablamos, que es una parte muy pequeña en relación al átomo, ¿sí? Habíamos dicho que si tomábamos un granito de arena y lo colocamos en el centro del estadio centenario, todo el estadio podría equivaler a lo que sería el átomo, y ese granito de arena sería el núcleo. O sea que el núcleo es algo muy pequeño, muy denso, porque allí encuentro dos partículas, ¿sí? Protones que tienen carga eléctrica positiva y neutrones que tienen carga eléctrica cero. Son neutros, no tienen carga, ¿sí? Y en la periferia voy a encontrar los electrones que tienen carga eléctrica negativa. O sea, la periferia es lo que está alrededor del átomo, ese espacio, que es un espacio enorme en relación a lo que es el átomo, y ahí se encuentran los electrones, partículas de carga eléctrica negativa, que constantemente se están moviendo. Bien, ahora vamos a entrar en esto de los elementos, ¿sí? A hablar un poco acerca de que no existen átomos, no todos los átomos son iguales, ¿sí? Sino que existen diferentes átomos. ¿Y cómo voy a identificar a los átomos? Los voy a identificar diciendo que un átomo pertenece a un determinado elemento. ¿Y qué tiene que tener para pertenecer a un elemento determinado? Bueno, lo voy a identificar a través de algunos números, que son los que aparecen acá, ¿sí? En particular, lo voy a identificar con un número que se llama número atómico. Pero ahora vamos a ver eso. Dice, por convención, un átomo de cualquier elemento X se representa utilizando el número atómico Z y el número másico con la letra A. Se representa el número másico del siguiente modo. Se coloca el símbolo del elemento, un elemento X, no estoy diciendo cuál es, vamos a ver ahora los símbolos de los elementos cuáles son. Y arriba, a la izquierda, se pone el número másico y abajo se pone el número atómico, que se representa con la letra Z, el número atómico, y A representa el número másico, ¿sí? Ahora, de esto que acabo de decir acá, lo vamos a detallar bastante, ¿sí? Vamos a ver qué significa número másico, qué significa número atómico. Algo que quiero que quede muy en claro, ¿sí? Si bien el átomo es una partícula que está formada por partículas en su interior como protones, neutrones y electrones, y protones y electrones tienen carga eléctrica positiva y negativa, el átomo en su conjunto es eléctricamente neutro. O sea, cuando digo que es neutro, quiero decir que no tiene carga eléctrica. ¿Por qué se da que no tiene carga eléctrica? Por tener la misma cantidad de protones y electrones, es decir, por tener la misma cantidad de partículas positivas y partículas negativas. Por lo tanto, al tener la misma cantidad, se contrarrestan, se anulan, y en su conjunto el átomo es eléctricamente neutro, ¿sí? Bien, volviendo a lo del símbolo del elemento. Todavía yo no voy a explicar o a mostrar el símbolo de ningún elemento, ¿sí? Esta X representaría el símbolo de un elemento, ¿sí? Cualquiera, o sea, un elemento X justamente, no digo cuál. Cuando hablo de elementos, ya algo estuvimos mencionando en clase, ¿no? Hidrógeno, carbono, oxígeno. Este es un elemento que no sé cuál es. Si yo lo quiero identificar, abajo voy a poner Z. ¿Qué dije que era Z? Es el número atómico. ¿Y qué me indica el número atómico? La cantidad de protones que tiene ese elemento. Y arriba, otra cosa que es muy importante que me lo olvidaba, es que ese número atómico
es decir, la cantidad de protones, me va a permitir a mí identificar el elemento. Me va a permitir saber qué elemento estoy hablando. Y como lo mencionamos también en clase, ¿dónde voy a saber qué elemento es? ¿Dónde voy a encontrar esa información? En la tabla periódica de los elementos, ¿sí? En esta tabla periódica voy a encontrar que el hidrógeno, por ejemplo, es el primer elemento, ¿sí? Tiene un símbolo que es la H, mayúscula, imprenta, como son los símbolos en letra imprenta mayúscula, y a lo sumo, es decir, el símbolo de un elemento puede ser una letra imprenta o una letra imprenta acompañado, perdón, una letra mayúscula acompañada de una minúscula. Vieron que acá tengo la H de hidrógeno y acá tengo el litio, que es la L y la I minúscula. Después tengo el sodio, que es la N con la A. Y ahí, cuando veamos un poco más de tabla periódica que trabajemos en clase, van a familiarizarse con algunos de los símbolos más comunes, de los elementos más comunes. Otra cosa entonces que debo saber es que arriba voy a colocar lo que se llama el número másico. Ese número másico, ¿qué me indica? Me indica la suma de los protones y los neutrones, ¿sí? La suma de esas dos partículas que están, como habíamos dicho, en el núcleo. Ejemplo, bueno, si yo tengo el hidrógeno, voy a poner el 1 acá abajo, porque es hidrógeno, el número atómico del hidrógeno está acá, es el primero, y arriba puse el número másico 1, ¿sí? Es el numerito que va arriba. Otro ejemplo puede ser el helio, ¿sí? Aparece acá en la tabla periódica, arriba a la derecha, ¿sí? El símbolo es He, el número atómico es 2 y el número másico, el de arriba, es 4. Voy a seguir con otro elemento, el carbono. Su símbolo es la letra C, el número atómico es el 6 y el número másico es el 14. Acá aparece el carbono. Otro elemento, el nitrógeno, aparece al lado del carbono, ¿sí? Porque sigue en su número atómico, pasa de 6 a 7, es el siguiente. Después vamos a ver en la tabla periódica cuál es el criterio para ordenar los elementos. Pero bueno, como decía, tiene número atómico 7, número másico 14. Otro elemento puede ser el calcio, que me aparece acá en la tabla, ¿sí? Ca es el símbolo, una mayúscula y otra minúscula. Número atómico 20, número másico 41. Y acá puse el 6 acá abajo. Y la pregunta es, ¿a qué elemento me refiero? ¿Cómo sé qué elemento es? El número atómico identifica el elemento. O sea que si yo conozco el número atómico, 6, puedo saber a qué elemento es. No pueden haber dos elementos con igual número atómico. Entonces, miro acá, ¿y quién tiene el número atómico 6? El carbono. El carbono es el elemento que tiene 6 protones en su núcleo. Todos los átomos con 6 protones en su núcleo, es decir, con número atómico 6, son del elemento carbono. Entonces, acá ya saco el interrogante y pongo el símbolo. Bien, vamos a completar esta tablita, ¿sí? Miro el número atómico, voy a saber cuántos protones tiene. Número atómico 1, un protón. Para el caso del hidrógeno, perfecto. Si tiene el número másico 1, significa que ¿cuántos neutrones tiene? Bueno, el número másico es la suma de protones y neutrones. Si él tiene un protón, en la cantidad de neutrones tiene que ser 0. Para así yo sumar 1 más 0 y que me dé 1 el número másico. En este caso no tengo ningún neutrón. ¿Y cuántos electrones tengo? Y bueno, lo había dicho antes. Todos los átomos tienen igual cantidad de electrones y protones. Por lo tanto, el número que va a ir acá abajo va a ser 1. Paso al caso del helio, el segundo elemento. El número atómico es 2, significa que voy a tener 2 protones. El número másico es 4, lo que significa que voy a tener una suma de protones y neutrones igual a 4. Si yo tengo 2 protones, para que la suma me dé 4, voy a tener que tener, sí, 2 neutrones. Entonces 2 más 2 me da 4. Y la otra cosa que se repite siempre es que los protones, o sea, este numerito va a ser igual a los electrones, por lo tanto voy a poner el 2. Voy a seguir con el carbono, 6 protones, número atómico 6. 6 más, ¿qué número? Más 8 me va a dar 14.
8 neutrones tengo para que, para que este número me dé 14. Y voy a tener 6 electrones, misma cantidad que protones. En este caso voy a tener 7 protones, número atómico 7. Para que la suma me dé 14 necesito 7 neutrones, por eso este número acá de neutrones va a ser 7 para que acá me dé 14. Y 7 electrones, igual cantidad que la de protones. En el calcio voy a tener 20 protones, ya lo sé, el número atómico este de acá abajo. Para que me dé 41 voy a necesitar 21 neutrones. Por lo tanto acá pongo el 21 y ya tengo resuelto esta suma y la cantidad de electrones va a ser 20 como la de protones. En este caso la cantidad de protones del carbono va a ser 6 y no sé cuántos neutrones tiene porque no puse el dato del número másico, en este caso no lo sabemos. Y sí voy a notar de que tengo acá 6 electrones por tener 6 protones. Bien, eso es por ahí. Lo que les voy a dejar es un repartido cuestionario de este tema en CREA y alguna por WhatsApp también. Estamos en contacto y hablamos en clase.